Una tarde de primavera, nuestro protagonista dejó su manuscrito en el buzón y salió para reunirse con su amiga virtual. Sin embargo, aún faltaba una hora para la cita. Aunque conocer en persona a alguien que había conocido por internet no le parecía del todo fiable, ya había aceptado el compromiso, así que decidió llegar con anticipación. No era la primera vez que se encontraba con alguien que había conocido por internet, pero aún así estaba nervioso. Apenas llevaba medio mes hablando con su nueva amiga virtual, y, aún así, habían decidido verse porque desde el inicio se habían llevado muy bien. Ella fue quien inició la conversación en línea, y también quien propuso el encuentro. Él se preguntaba cómo sería en la vida real. Intentaba prepararse mentalmente por si no cumplía sus expectativas, aunque quizá estaba exagerando. También podía resultar ser muy atractiva. Intentó apartar esos pensamientos. Solo se decepciona quien crea expectativas, se dijo. Solo necesito ser yo mismo. Como no habían elegido un punto exacto para encontrarse, le envió un mensaje describiendo la ropa que llevaba y decidió esperar en una cafetería cercana. Quedarse bajo el sol no era una opción. Además, pensó que, con un atuendo tan común y poco llamativo, sería difícil que ella lo reconociera. No obstante, de pronto alguien lo llamó desde atrás. «Hola, ¿eres tú, verdad?» Él se dio vuelta y quedó frente a frente con su amiga virtual. No lo podía creer. Había tenido una suerte increíble. Ella era realmente muy bonita. Se sorprendió de que lo hubiera identificado tan rápido, pero decidió no pensar demasiado en eso. Tras saludarse y confirmar quiénes eran, ella le extendió la mano. Él, sonrojado, dijo que no hacía falta ser tan formales y que podían tratarse con naturalidad. Ella lo miró con picardía y bromeó. «Apenas es nuestro primer encuentro, ¿y ya quieres que caminemos del brazo?» Él se incomodó y se apresuró a aclarar que esa no era su intención. Ella rió, jugó un poco con la situación y luego explicó que solo estaba bromeando, invitándolo después a dar un paseo por la zona. Él recordó que ella había mencionado que estudiaba cerca y supuso que por eso había escogido ese lugar. Caminando a su lado, el protagonista se presentó con su nombre real y le preguntó el suyo. Ella respondió: «Me llamo Hefeng, encantada de conocerte». «Encantado de conocerte también», dijo él, maravillado por su belleza. Ella, entonces, propuso invitarlo a un té. Él señaló que la tienda quedaba del otro lado de la calle. Hefeng se apenó un poco, pues no estaba muy familiarizada con esa zona. Ya dentro del local, hizo su pedido y estuvo a punto de ordenar por él también, pero se detuvo para dejarle elegir. Para su sorpresa, él pidió exactamente lo que ella había pensado. Cuando se sentaron, ella empezó a jugar distraídamente con su cabello. Él notó que, aunque en sus conversaciones virtuales todo fluía con naturalidad, era siempre ella quien tomaba la iniciativa. Ahora, cara a cara, no sabía qué decir. Vaya imagen doy. Un adulto sin iniciativa, pensó. Mientras estaba atrapado en sus reflexiones, vio que ella lo observaba con una sonrisa dulce. Le preguntó por qué lo miraba así, y ella respondió con calma: «Solo estoy leyendo tu rostro». Él se sorprendió al oír eso, y enseguida notó las ojeras en ella. Con curiosidad, preguntó si no había dormido bien la noche anterior. Ella se quedó en silencio ante su pregunta, recordando cómo había llorado sola la noche pasada, lo que explicaba su expresión cansada. Antes de que pudiera responder, el barista anunció que sus bebidas estaban listas. El protagonista se levantó para recogerlas y, incluso desde lejos, notó que ella seguía mirándolo. «¿Seré tan guapo? ¿Cómo no me había dado cuenta antes?», pensó. Después de acomodarse con los vasos, empezaron a hablar sobre la Universidad de Hefeng. Ella contó que estudiaba literatura y que estaba a punto de graduarse. Luego le preguntó a él si trabajaba o hacía algo similar, intentando adivinar si su ocupación era creativa. Él explicó que sí, más o menos. Trabajaba como freelancer creativo, solo cuando surgían encargos, aunque a veces pasaban temporadas sin trabajo. Internamente, esa inestabilidad lo avergonzaba un poco. Ella rió y comentó que parecían estar en una cita a ciegas. Él no entendió, y ella añadió: «Dije que pareces muy serio». Avergonzado, él respondió: «Si no me miraras tanto, estaría menos tenso». Reuniendo un poco de valor, tomó un sorbo de jugo y preguntó qué impresión le había dejado al leerle la cara. Con una sonrisa inocente, ella respondió: «El resultado fue increíble, absolutamente perfecto. La escena avanza». Ya en casa, mientras pintaba un cuadro,
Kim pensaba que había pasado un mes desde su primer encuentro con He Feng. Desde entonces, se veían una vez por semana. Al igual que en sus conversaciones en línea, los encuentros presenciales dejaron de ser incómodos y se volvieron agradables. Era difícil para él describirlo, pero detrás del modo animado de ella, había un lado amable e inteligente que lo hacía sentir a gusto. Cuando por fin terminó la pintura, recibió un mensaje de ella preguntando si estaba ocupado y si le gustaría ver una película juntos. Acordaron encontrarse más tarde, en el barrio de Xinsheng. Él notó que ese lugar quedaba cerca de la escuela de ella, lo que facilitaría acompañarla hasta su casa después de la película. Al observar el cuadro, descubrimos lo que había pintado. Era He Feng. Poco después, se preparó para salir, pero su madre lo llamó para decirle que irían de compras a las calles antiguas de Xisheng. Él se negó, diciendo que estaba ocupado, y le pidió que llamara a la tía Wang para que la acompañara. La madre se sorprendió. Después de todo, él casi nunca salía de casa. Mientras entraba al baño, comentó que se iba a encontrar con una amiga. Pensó, ni aunque tuviera el día libre, iría. No tiene ninguna gracia pasar el día cargando las compras de esa loca. Es una tortura acompañarla a esas ferias. Camino al encuentro con He Feng, llevaba la pintura a la espalda. Él le preguntó por mensaje qué película quería ver, y ella respondió que le gustaría ver Terminator, porque había oído buenas críticas. Eso lo dejó sin palabras. A él también le gustaba. Le contestó que pensaba que a las chicas les atraían más las películas románticas o de comedia, pero ella simplemente dijo que veía de todo. Él ya había visto todas las películas de la franquicia, y, en realidad, tenía pensado ver una comedia con ella, pero como fue ella quien eligió la película, no podía negarse. Acabó animándose al descubrir que compartían el mismo gusto. Mientras caminaba, revisando los mensajes en su celular, se dio cuenta de que ya habían hablado bastante. Aún así, todavía no sabía con certeza qué eran, amigos, mejores amigos o algo más. Pronto avistó a He Feng sentada en un banco. Ella lo notó enseguida y lo saludó con una sonrisa. Él se sonrojó. Al acercarse, ella vio el estuche de pintura y preguntó qué era. Entonces él le entregó el cuadro y explicó que lo había pintado como una forma de agradecimiento. Ella no pudo ocultar su felicidad y se acercó un poco más. Esa cercanía repentina lo dejó avergonzado y sin saber cómo reaccionar. Intentó cambiar de tema, proponiendo ir de una vez al cine, pero ella lo interrumpió. Aún no podían ir. Primero debía dejar la pintura en la pared de su dormitorio. Llevarla al cine sería un estorbo. Él se ofreció a sostener el cuadro mientras tanto, pero ella se negó, diciendo que había mucha gente alrededor y alguien podría golpearlo y dañarlo. Mientras se alejaba, miró la pintura con evidente cariño. Como él estuvo de acuerdo, ella salió apresurada. Su facultad quedaba a solo 10 minutos de allí, y todavía tendrían tiempo de sobra antes de que la película empezara. Más tarde, volvieron a encontrarse. Al llegar a un cruce con el semáforo en rojo, no había coches cerca, y la distancia era corta. Él pensó que estaba bien seguir las reglas, pero admitía que a veces era aburrido. Incluso sin un solo auto a la vista, He Feng esperó a que el semáforo cambiara a verde. Entonces ella lo miró, lo tomó de la manga de la camisa y miró con atención a ambos lados. Él no entendió por qué, y se preguntó si ella habría presenciado algún accidente. Quizás por eso era tan cautelosa. También pensó, distraído, ¿dónde lo sujetaría si no llevara mangas largas? Después de todo, había elegido esa camisa especialmente para ese encuentro. Al notar su mirada, ella le preguntó en qué estaba pensando. Él desvió el tema enseguida, y ella solo sonrió antes de soltarle la manga y, de manera natural, tomarlo de la mano para cruzar juntos. Mientras cruzaban, él pensó, tengo 20 años, es solo darse la mano. No hay motivo para ponerse nervioso, pero esto parece ir mucho más allá de la amistad, ¿cierto? Mientras su lado racional y el emocional discutían intentando decidir si aquello tenía un significado romántico o no, llegaron al otro lado de la calle. Entonces ella soltó su mano y le preguntó si tenía hambre, pues ya era hora de comer. Él notó que tenía las manos sudadas y pensó que aquello era simplemente patético. La escena avanza. He Feng ya tenía en mente un lugar y lo llevó a un restaurante que le encantaba, un rincón discreto casi escondido en la calle. Él se sorprendió. ¿Quién imaginaría que ella lo llevaría precisamente allí? En cuanto entró, reconoció el sitio de inmediato. Solía ir con sus amigos en la época de la facultad.
La comida y el servicio siempre habían sido excelentes, y solo los clientes de antes seguían yendo. Pensó que él también podía considerarse uno de ellos. Pronto, el dueño lo reconoció y lo saludó, comentando que hacía bastante tiempo desde su última visita. Medio incómodo, Kim respondió diciendo que iba a echar un vistazo al menú. He-feng, por su parte, disfrutó al verlo tan nervioso. Al notar que ella estaba allí, el dueño no pudo evitar preguntar si era su novia. Ambos se sorprendieron, y Kim se apresuró a aclarar que eran solo amigos. Después de sentarse, ella tomó el menú, eligió lo que pediría, y se lo pasó para que él revisara si quería algo diferente, o añadir algo más. Al ver la elección, él se dio cuenta de que ella había acertado por completo. Había pedido exactamente lo que él solía comer allí. Después de hacer el pedido, ella empezó a servir el té. Él no apartaba la mirada de ella, observándola en silencio. Cada vez que la veía, sentía una tranquilidad inexplicable. Ella lo sacó de sus pensamientos al agradecerle por la pintura. Él pidió dejar ese tema para después. Justo entonces, llegó la comida, y el dueño preguntó si ella quería arroz, señalando el lugar donde podía servirse. Mirando al protagonista, el jefe dijo en tono serio: «Podrías pedirle a él que te sirviera». Entendiendo la indirecta, Kim se apresuró a decir que no se preocupara, que él mismo la serviría. Ella agradeció. El tiempo pasó, y He-feng casi había devorado todo el pescado. Kim lo notó, y sugirió pedir también una sopa. Entonces, recordó a un personaje glotón de un manga que había leído recientemente. Ella rechazó la idea, diciendo que con el té era suficiente. Enseguida, He-feng tomó un trozo de su pescado, lo dejó en el plato de Kim, y le dijo que lo probara, porque estaba muy rico. Él quedó paralizado por el gesto inesperado. Al notar su reacción, ella retrocedió un poco, y explicó que solo quería agradecer por el regalo. Cuando terminaron, ella dijo que pagaría la comida, pero él lo impidió enseguida. Sacó la tarjeta afirmando que el dueño del restaurante no le cobraría a ella, así que él pagaría. «Entonces yo pago las entradas del cine», respondió ella. Mientras tanto, la madre de Kim también estaba por la zona, paseando con una amiga. Estaban negociando una de las reliquias que habían comprado cuando, de repente, vieron a Kim con una chica. La madre se quedó sorprendida. Su hijo, que siempre había sido tan reservado, estaba acompañado de una mujer. Sin pensarlo dos veces, tiró de su amiga para esconderse detrás de una pared. La amiga, confundida, preguntó qué ocurría, pero para entonces ella ya se había puesto unas gafas de sol y una mascarilla. «Vamos a seguirlos y ver qué están haciendo», dijo. En el cine, He-feng compraba las entradas. Él observaba desde lejos y aprovechó para comprar un cubo de palomitas. Pensó que todavía debía comprar las bebidas y recordó que hacía bastante tiempo que no veía una película. He-feng regresó algo molesta, ya que según el acuerdo era ella quien debía pagar todo. Al acercarse, él respondió que ella ya había comprado las entradas y le preguntó si prefería jugo de naranja o refresco. Irritada, ella dijo que quería té con leche. Definitivamente está molesta. No eligió ninguna de las dos opciones, pensó él. Como la película aún tardaría en comenzar, ella se ofreció a comprar las bebidas, incluida la de él, y le ordenó que se sentara a esperar. Sin embargo, en cuanto ella se alejó, Kim recordó que había olvidado avisarle que quería un jugo de zanahoria. Desde lejos, la madre de Kim seguía observando la escena. Una de ellas comentó que la chica había salido sola y se indignó. ¿Cómo podía ese mocoso dejarla ir sola? He-feng pronto notó a las dos, sonrió discretamente y fue a comprar las bebidas. Las mujeres se inquietaron, preguntándose si las había reconocido. La de gafas sugirió que la madre debía disciplinar al hijo en cuanto llegaran a casa. Era un absurdo dejar sola a una chica mientras él esperaba. Aún así, admitió estar impresionada. Kim había logrado ir al cine acompañado de una mujer. En el fondo, incluso sintió un poco de envidia, preguntándose cuándo su propio hijo conseguiría comerse un buen repollo también. La madre de Kim, en cambio, se alegró. Dijo que sentía una buena energía en esa chica. Ambas decidieron irse y acordaron no interrogarlo de inmediato. Era mejor dejarlo tranquilo. Él contaría todo cuando llegara el momento, y de un modo u otro, la madre sabía que tendría que aceptar la situación. Entretanto, Kim revisaba la cartelera y vio que la semana siguiente habría buenas películas. Pensó que, si no surgía ningún plan,
Sería buena idea invitarla otra vez. En ese momento, He Feng apareció por detrás con un jugo de zanahoria. Él lo recibió agradecido. Antes de que pudieran entrar, por altavoz anunciaron que la sala 3 debía cerrar temporalmente por motivos especiales. El público debía cambiar el horario o pedir reembolso. Coincidentemente, era la sala donde ellos verían la película. Sin muchas opciones, fueron a cambiar la función, pero todas las de Terminator estaban llenas. Sin alternativa, Kim revisó las demás opciones y señaló una comedia muy bien valorada, preguntando si le parecía bien. He Feng pareció un poco decepcionada, como si algo de esa película no le gustara del todo, pero aceptó verla. Dentro de la sala, Kim recordó cuando veía películas con sus amigos, y ahora estaba allí, al lado de una chica. La sensación era extraña, pero agradable. Al notarlo, ella le preguntó en qué pensaba. Él respondió que estaba imaginando cómo estarían viendo Terminator si la otra sala no hubiera cerrado. Ella murmuró en voz baja que, en realidad, la invitación era para él, pero Kim no la escuchó. He Feng, seria, le pidió que prestara atención a la película. Mientras disfrutaba la función y comía palomitas, él notó que ella no comía ninguna. Tomó una y se la ofreció. ¿No quieres?, preguntó. He Feng lo miró con una sonrisa traviesa. Luego tomó la palomita directamente con la boca, rozando ligeramente los dedos de él, que se puso rojo al instante. ¿Te sonrojaste?, lo provocó. Él se sonrojó aún más, preguntándose si se estaba burlando. Entonces ella tomó una palomita y se la ofreció. Él estiró la mano, pero no era eso lo que ella pretendía. Con una mirada pícara, se inclinó un poco y extendió la mano, insinuando que debía tomarla con la boca. Él no se resistió, abrió los labios, y ella colocó la palomita entre ellos. El protagonista ya no aguantaba tanta provocación. Aquello, sin duda, no era algo que harían solo amigos. Estaba siendo completamente derrotado. Pensó que, aunque ya había tenido varias experiencias en la facultad, ahora estaba siendo provocado por una chica 2 años menor. Era vergonzoso. Kim entonces la miró, decidido. He pasado por todo tipo de sentimientos confusos. No puedo permitirme ser tan tímido. Tengo que mantener la dignidad de un hombre. Me voy a tranquilizar comiendo un poco de palomitas. Pero al meter la mano en el cubo, chocó con la de ella. Intentó convencerse de que solo era una coincidencia, pero al levantar la mirada, vio su sonrisa provocadora. «Come tú también», comentó He Feng. Cuanto más él se preocupaba, más ella avanzaba. Estaba claro que lo hacía a propósito. El protagonista decidió calmarse y tomárselo en serio. Esta vez, quería ganar. Después de todo, ¿qué tenía de malo jugar un poco? Compartir palomitas no era nada del otro mundo. Pero al mirarla, notó que He Feng todavía tenía esa mirada maliciosa. Decidido a devolverle el gesto, tomó una palomita y se la ofreció. Ella la aceptó con una sonrisa tranquila y simplemente dijo, «Gracias». Kim quedó desconcertado. Ella actuó con total naturalidad, sin ningún gesto provocador. De la nada, terminó el juego. ¡Qué irritante! Si le hubiese agarrado la mano antes, habría probado un poco del verdadero alfa, pensó. Cuando la película terminó, ya pasaban de las 9 de la noche. Entonces, él le preguntó si podía acompañarla a casa, y ella aceptó con gusto. Durante el camino, él quiso saber qué le había parecido la película. Ella respondió que no había estado mal. Él notó que casi no había prestado atención, y pensó que, la próxima vez, la llevaría a ver algo mejor. Para romper el silencio, preguntó, «Si pudieras volver al pasado, como en la película, ¿qué harías?». La pregunta la tomó por sorpresa. Ella se quedó pensativa y, para disimular, aceleró el paso. «¿Cómo podría pasar algo así?», respondió ella, esquivando el tema. Luego le devolvió la pregunta. Él estuvo a punto de decir que volvería al momento en que ella lo había provocado en el cine, solo para tomarle la mano a propósito y vengarse. Pero antes de que pudiera responder, ella volvió a tomarlo de la mano. «Vamos, la luz está verde», dijo. Él se sonrojó otra vez. Aún no se acostumbraba a eso. Al cruzar la calle, ella estaba por soltarlo, pero él no la dejó. He Feng se sorprendió por el gesto. Él pensó que quizá ese era el momento perfecto para devolverle todas las provocaciones. Ella, sin embargo, solo sonrió y apretó su mano, deslizando el dedo sobre la de él. Al final, quien terminó perdiendo otra vez fue él. Durante la caminata quiso soltarse, pero sentía que aún no estaba satisfecho. Una parte de él quería darle la vuelta al juego, o al menos, eso le repetía su cabeza.
Poco después, llegaron frente al dormitorio de ella. Ella intentó soltarse para despedirse, pero él aún la sujetaba con firmeza. ¿No quieres dejarme ir?, preguntó ella con una sonrisa. Lo provocó de nuevo, y él retiró la mano enseguida, avergonzado. Ella dio un paso hacia él y dijo: «Me gustas, King Wanling. Salgamos». Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó y lo besó en los labios. Luego se alejó con un simple «bye bye». Él se quedó quieto, inmóvil, tratando de entender qué acababa de pasar. Se preguntó qué cara debía tener en ese momento. Después se agachó, aturdido, pensando que aquello había sido un verdadero jaque mate. Cuando llegó a casa, su madre notó algo extraño en su expresión y le preguntó qué había ocurrido. En cuanto intentó responder, el recuerdo del bálsamo labial de naranja de He Feng volvió a su mente. Sin decir nada, corrió a su habitación, se tiró en la cama y pensó que aquello ya había superado el nivel de simple coqueteo. Al día siguiente, se quedó mirando el perfil de ella en redes sociales. Parecía que no había dormido en toda la noche. Dejó el teléfono a un lado y pensó: ¿entonces en qué punto estamos? ¿Estamos saliendo? ¿O no cuenta porque no respondí? Se preguntaba si todo había sido solo por la emoción del momento. Enamorarse en apenas 2 meses parecía una locura. Pero, si no le gustara, ¿por qué pasaba horas hablando con ella cada día? ¿Por qué se quedaba despierto hasta tarde solo para seguir conversando? ¿Por qué aceptaba todas sus invitaciones sin pensarlo? Mientras pensaba qué hacer, su celular vibró. Una notificación, un mensaje de ella. «Buenos días». Él se sorprendió por lo tranquila que estaba, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Luego ella preguntó si quería salir más tarde. El corazón de Kim se aceleró. Había esperanza. Antes pasaban días sin verse. Ahora sería el segundo día consecutivo. Quedaron en encontrarse más tarde, después de que ella resolviera unas cosas. Él no podía contener la emoción. Se levantó rápido, se bañó, se arregló y salió de casa. Le avisó a su madre que no preparara almuerzo. Salió tan temprano que, al llegar, la calle le pareció interminable. Dudó si esperar en alguna esquina y fingir sorpresa al verla, o caminar para buscarla. Le envió un mensaje preguntando dónde estaba. En el mismo instante escuchó una notificación detrás de él. Al girarse, la vio allí, sonriendo. «¿A quién estás buscando?», preguntó ella. Incómodo, él explicó que, como ella tenía cosas que hacer, había ido temprano para ver si podía ayudarla con algo. Ella hizo un puchero y comentó que realmente había llegado rápido, adivinando que probablemente él vivía por allí cerca. El protagonista lo confirmó y preguntó a dónde planeaba ir. Ella respondió que iba a enviar un manuscrito. A Kim le pareció extraño. Ella vivía lejos, así que, ¿por qué venir desde tan lejos solo para eso? Si bien podía hacerlo en el propio distrito de Xicheng, donde vivía. Ella se dio vuelta y respondió que no veía problema en ello. Comentó también que él parecía cansado, con ojeras, y le preguntó si acaso no había dormido bien. Para disimular, él respondió que había muchos mosquitos la noche anterior, por eso no había podido dormir bien. Ella rió y dijo que, a diferencia de él, había dormido hasta que salió el sol. Kim se dio cuenta de que cuando está con ella, él siempre siente que, de alguna forma, termina perdiendo. Al llegar al edificio de correos, mientras ella sacaba el manuscrito del bolso, él preguntó de qué se trataba. Ella respondió que era una novela que había escrito en su tiempo libre y que la estaba enviando a una editorial, solo para ver qué sucedía. Mientras ella hablaba, él no podía dejar de mirarla, no solo por sus palabras, sino por cómo se iluminaba su rostro al hablar del tema. Cuando terminó, ella lo miró directamente a los ojos. «¿En qué piensas?», preguntó. Él no supo qué decir. Afuera, He Feng sonreía. Ella ya se había dado cuenta de todo. Había notado la forma en que él la miraba, casi hipnotizado. Por eso, sin dudar, añadió: «¿Por qué estabas tan aturdido mirándome hace un momento?». Él intentó negarlo, pero era evidente que mentía. Ella entonces dijo que ya había terminado todo y preguntó a dónde irían después. Él quiso saber si tenía algún lugar en mente. Ella pensó un momento y recordó que él había dicho que su casa quedaba cerca. «No está tan cerca», respondió él, sin entender. La escena siguiente cortó directamente a la casa del protagonista. Su madre no podía creer lo que veía. Su hijo había llegado acompañado de una chica. He Feng se presentó educadamente. «Hola tía, mi nombre es He Feng, soy Su». Pero antes de que dijera algo más,
Él la interrumpió y explicó, apresurado, que ella era solo una amiga. La madre se animó y rápidamente la invitó a entrar. No podía creer que su hijo realmente hubiera llevado a una chica a casa. Comentó, entusiasmada, que él casi nunca traía amigos y que ella era la primera amiga mujer que él presentaba. Él estaba completamente avergonzado con aquello. Solo la había llevado porque ella quería ver dónde él pintaba y no tuvo valor para negarse. Principalmente, después de que ella hizo aquella mirada irresistible. Él suspiró, sin saber qué hacer. Cuando miró hacia adelante, He-Feng ya estaba sentada en el sofá, conversando animadamente con su madre. Incómodo con la escena, el protagonista la llamó para ir al estudio, pero ella no hizo ningún esfuerzo por levantarse y seguirlo. Solo sonrió, dejándolo irritado. La madre le ordenó que no se quedara parado y le pidió que trajera un vaso de agua para la visita. Sin alternativa, él aceptó y fue. Mientras la madre la hacía sentir cómoda, He-Feng comentó que, en realidad, Kim siempre había querido llevarla a conocer el estudio, pero ella nunca tenía tiempo. Por eso, lo habían pospuesto hasta ese día. Al oír aquello, él no podía creerlo, ya que nunca había dicho nada parecido. En realidad, fue ella quien insistió en ir. La madre, pensando que los dos se conocían desde hacía bastante tiempo, empezó a conversar animadamente con la chica, que contó sobre su carrera y su facultad. Se estaban llevando bien, demasiado bien, desde su punto de vista. Cuando volvió con los vasos de agua, a la madre no le gustó su actitud y lo apartó, pidiendo a He-Feng que se sintiera a gusto. Ella le agradeció a la madre por el agua, lo que lo irritó. Si tiene que agradecer a alguien, debería agradecerme a mí. Fui yo quien fue a buscarla para ti. Poco después, la madre necesitó salir para comprar provisiones, pero antes de irse, pidió que He-Feng se quedara para el almuerzo. Ella se sorprendió con la invitación, diciendo que pretendía quedarse solo un rato más, pero la madre insistió para que los dos almorzaran juntos antes de salir. Antes de marcharse, todavía comentó que estaba vigilando a los dos. Con ellos solos, He-Feng dejó el vaso de agua y pidió ver el estudio. El protagonista miró la hora y, un poco incómodo, decidió llevarla hasta allí. En cuanto entraron, ella se encontró con un desastre. El lugar parecía un verdadero basurero. Era obvio que él no esperaba una visita, mucho menos de su posible futura novia. Aún así, He-Feng no pareció importarle. Observó las pinturas con curiosidad y, después, se agachó para recoger las cosas esparcidas por el suelo. Kim, un poco avergonzado, le pidió que parara, diciendo que él mismo se encargaría del desorden. Pero ella se puso seria y lo mandó dejar de perder tiempo, diciéndole que sacara la basura de una vez. 20 minutos después, todo estaba limpio y organizado. Kim la observó y lo encontró un poco extraño. Parecía saber exactamente dónde colocar cada pincel y cada material. Incluso llegó a preguntarse si ella también pintaba. Al final, tuvo que admitirlo. Todo estaba impecable, mucho mejor que antes. Él le agradeció y ella respondió que aquello debía considerarse un regalo de agradecimiento por el almuerzo. Enseguida, volvió con aquella mirada pícara y preguntó, ¿quieres que adivine dónde queda tu cuarto? El protagonista se preguntó si ella también pretendía limpiar su cuarto. Ella caminó por la habitación, se detuvo frente a una puerta y la abrió. Este es tu cuarto, ¿cierto? Él confirmó, sin creer que ella lo hubiera acertado a la primera. En cuanto entró, ella respiró hondo, como si estuviera sintiendo algo familiar. Al ver la escena, Kim empezó a preguntarse si el cuarto estaba oliendo mal, pero eso era imposible. Él siempre dejaba las ventanas abiertas para ventilar. Luego, ella se acercó a la cama y se sentó, suspirando. Estoy cansada. Intentando disimular el nerviosismo, él respondió que ella podía descansar si quería. Entonces, ella dio unas palmadas suaves en la cama, indicando que él se uniera. ¿Qué estás tratando de hacer?, preguntó él nervioso. He-Feng hizo una expresión de decepción y respondió, ¿qué es esa cara tuya? No te voy a comer. Mira esas ojeras. Tú también deberías acostarte un rato. Él pensó por un instante y decidió acostarse también. Al fin y al cabo, era su habitación, su casa y su cama. No había motivo para tener miedo. Sin más, se tiró al lado de ella. He-Feng sonrió y susurró en su oído, ya dormimos en la misma cama. Él se puso completamente avergonzado y dijo que pensaba que solo iban a descansar un rato. Ella rió y le ordenó que se calmara. Es tu cuarto, así que ya no voy a provocarte. Él respiró hondo
e intentó recomponerse. Entonces mencionó la confesión de la noche anterior, pero ella sorprendida respondió rápidamente: «Sí, anoche tú te confesaste, pero yo todavía no he aceptado». Kim estaba confundido. Se levantó y le preguntó cuándo él se había confesado. Acostada boca abajo, ella dijo: «Me confesaste tu amor frente al edificio de mi dormitorio». Lo miró de reojo y añadió: «Al final, hasta me besaste». Él quedó en shock, preguntándose si se había vuelto loco. Con seguridad no olvidaría algo así. Incluso intentó negar, pero lo pensó mejor y, aprovechando el momento, preguntó: «Entonces, ¿aceptas mi confesión?». Ella comentó que ya se habían besado. Él preguntó si eso significaba que estaban saliendo. Ella negó con una sonrisa: «Tienes que hacer una confesión formal». Suspirando, él terminó cediendo e hizo lo que ella quería. «Me gustas, quiero salir contigo». De repente, el sonido de la puerta abriéndose interrumpió el momento. Era su madre, que había regresado de hacer compras. Ella intentó disimular, diciendo que no había escuchado nada, pidiéndoles que los dos continuaran, pero era evidente que lo había oído todo. Muriéndose de vergüenza, Kim salió rápidamente de la cama y cerró la puerta del cuarto. Hae-Feng aprovechó la situación y, riendo, comentó: «Ahora no puedo rechazarte, ¿verdad? Tu madre escuchó todo. Si digo que no, sería incómodo, y ni siquiera podría almorzar aquí después de eso». Él la acusó de haber hecho aquello a propósito, pero ella siguió fingiendo inocencia. «Ni siquiera sabía que tu madre ya había vuelto». Enseguida, ella se levantó y llegó muy cerca de él. Cuando él preguntó qué iba a hacer, ella respondió que solo quería salir del cuarto. Antes de irse, Hae-Feng se aproximó una vez más, le dio un beso en la mejilla y fue a ayudar a la tía en la cocina. Kim se quedó escuchando a las dos conversando. Parecían llevarse muy bien. Era como si Hae-Feng ya formara parte de la familia. Se preguntó si salir con alguien era para ser a sí mismo. Tenía 2 años más que ella, pero a veces parecía lo contrario. Ella actuaba como una hermana mayor, siempre provocándolo. Luego cerró la puerta y pensó que no saldría de allí ni muerto. No después de aquella escena vergonzosa que su madre presenció. 1 hora después, el almuerzo fue servido. Su madre lo llamó y, sin alternativa, finalmente salió del cuarto. Cuando miró la mesa, vio a las dos muy animadas, riendo y conversando como si se conocieran desde hacía tiempo. En cuanto lo vio, la madre lo reprendió por quedar separado y le ordenó que se lavara las manos y sirviera arroz para Hae-Feng. Pero Hae-Feng ya había servido el arroz de todos. Cuando la madre iba a comentar que ella comía poco, se dio cuenta de que su plato ya tenía una porción pequeña. Sorprendida, preguntó cómo lo sabía, y Hae-Feng, un poco apenada, explicó que su propia madre también comía poco, así que terminó sirviendo de esa forma por costumbre. La madre lo entendió y sonrió. Hae-Feng se alegró, diciendo que las dos parecían tener algún tipo de conexión. Sentándose a la mesa, Kim quedó impresionado. En un corto tiempo, Hae-Feng ya se había encajado en su rutina e incluso conquistado a su madre. No era algo fácil de lograr. Ella sabía tratar con él, y al parecer, con cualquier persona. Era realmente impresionante. Después de probar la comida hecha por Hae-Feng, a la madre le gustó bastante. Le pidió al hijo que probara también, comentando que incluso el salteado vegetariano había sido preparado por ella. Kim lo probó y, en pensamiento, admitió que estaba delicioso. No quería reconocerlo, pero su novia era perfecta en todo. Por un lado, eso era genial, pero ser opacado por ella en absolutamente no era algo bueno. Necesitaba encontrar una forma de volver al juego. Mientras comían, su madre no le quitaba los ojos de encima. Realmente no entendía esos modales. Ni siquiera era capaz de hacer un elogio. Pensaba para sí: ¿qué vio una chica tan encantadora en este chico? ¿Será suerte de tonto? Cuando se le acabó el arroz, aún no se sentía satisfecho. Pero, antes de que dijera cualquier cosa, Hae-Feng, como si le hubiera leído los pensamientos, tomó el cuenco y dijo: «Yo te lo sirvo». Kim se quedó paralizado. Pensó en decir algo, pero su madre le dio una patada en la espinilla, haciendo que Hae-Feng tomara el cuenco. La madre se irritó y reclamó que él no sirviera el arroz por su propia cuenta. No era para dejar que ella hiciera eso. Kim insistió en que él lo haría, pero Hae-Feng fue más rápida. Hae-Feng, entonces, trajo el arroz. Kim agradeció y enseguida empezó a comer. El aroma estaba muy bueno. Cuando la madre terminó, Feng se ofreció para limpiar,
La tía la rechazó educadamente, diciendo que lo haría y dejaría que los dos conversaran. Poco después, He Feng tomó el regador y comenzó a regar las plantas. Kim se ofreció para ayudar, pero su madre lo interrumpió, mandando que fuera a comprar detergente, porque se había acabado. Él avisó a Feng que ya volvía enseguida, y a ella no le pareció un problema. En la tienda, Kim compró el detergente y fue hasta el tío Pan para pagar. El tío sonrió y preguntó si había llevado a la novia a casa. Kim no creyó que él ya supiera de eso. Riéndose, el tío comentó que todo el mundo lo vio. Después de que llevó a la chica a casa, su madre salió a hacer las compras. Era evidente. Al oír eso, Kim comentó que él tenía futuro como detective. Mientras pagaba, Kim vio algunos bombones y decidió llevar unos cuantos. Preguntó el precio. El tío le dio un descuento y aún bromeó, preguntando si no quería llevar algunos dulces para su novia. Avergonzado, Kim pidió su ayuda, preguntando qué debería añadir. Después de armar el pedido, el tío comentó que había visto a la misma chica andando por allí algunos días antes y que no imaginaba que ella lo estaba buscando. Kim respondió que quizá estuviera equivocado, ya que hoy fue la primera vez que la llevó a casa. Después de pagar, se despidió y se fue. El tío lo observó salir, riéndose solo y pensando que los jóvenes de hoy en día realmente gustan de esconder sus relaciones. Al llegar a casa, la madre ya lo esperaba. Le pareció extraña la tardanza, pero cuando vio las otras compras, lo entendió. Finalmente, su hijo había hecho algo que valiera la pena. He Feng estaba en su cuarto. Cuando él fue hasta allí y abrió la puerta, la vio rodando en la cama, jugando y oliendo su almohada. Ambos se quedaron congelados al instante, y el silencio incómodo llenó el ambiente. Kim decidió fingir que nada había ocurrido y mostró las compras. Al ver todo aquello, Feng comentó que los privilegios de ser su novia estaban llegando rápido. Pensó que realmente tendría que enseñarlo. Al oír eso, él devolvió la provocación, preguntando cuáles serían, entonces, los privilegios de tenerla a ella como su novia. Kim sintió orgulloso de su propia respuesta. Ella entonces abrió el paquete y respondió con una sonrisa. El privilegio de recibir la primera papa frita. Le puso la papita en la boca, lo que lo dejó completamente rojo. Aún así, la aceptó. Al fin y al cabo, ahora estaban saliendo. La papita estaba crujiente y deliciosa. Kim preguntó si ese era el único privilegio. Ella lo miró de reojo y cuestionó qué quería él ahora. Kim desvió la mirada hacia los labios de ella y pensó en pedir un beso. Sin embargo, antes de que dijera cualquier cosa, ella tomó la iniciativa, acercándose a su boca y preguntando si él quería eso. Cuando estaba a punto de besarlo, lo provocó una vez más, colocándose la papita en los labios y diciendo, si la quieres, entonces ven a buscarla tú mismo. Kim la encaró, el rostro completamente rojo, pero no tenía cómo retroceder. Al fin y al cabo, eran novios, y no era como si nunca se hubieran besado antes. Cuando estaba a punto de hacerlo, su madre apareció otra vez, entrando en el cuarto y ofreciendo sandía. Al percibir la escena, dio una sonrisita de quien acaba de hacer una tontería y salió rápidamente, diciendo que podían continuar. El prota pensó que debía tener más cuidado en su próxima vida.